iglesia, ahora mismo somos 7, 8, siempre pierdo la cuenta. Nos reunimos en un retiro en la primera semana de enero, en la cual tratamos de pasar por lo menos 2 días juntos, en la cual estamos orando por las necesidades de la congregación y estamos pidiendo dirección al Señor en cuanto a cómo vamos a estar pastoreando y dirigiendo la congregación durante ese año. Esto lo hacemos en todos los eneros. El año pasado, especialmente, fuimos al retiro de pastores y andábamos en dos carros diferentes y íbamos a un centro como un tipo campamento donde habían espacio para nosotros quedarnos y poder tener las reuniones que queríamos tener. Quedaba aproximadamente como unas 3 horas de distancia. Y nosotros andamos en un carro, el otro va en la parte de atrás y vamos convencidos de que vamos bien de camino al centro donde nos vamos a estar reuniendo por 2 días. El GPS está puesto y nos está indicando y vamos en la ruta correcta. Estamos bien claros en que íbamos en la dirección correcta. Lo interesante es que para nada teníamos una preocupación acerca de nuestro destino hasta que se supone que eran 3 horas de camino y pasaron las 3 horas y todavía decía que faltaban 2 más. Y entonces empezamos a cuestionarnos y vimos la dirección y la empezamos a poner nuevamente en el GPS y el GPS volvía a dejarnos ahí y llegamos a un sitio, llegamos por fin a donde nos indicaba, lo cual era una gasolinera, un gas station, hermanos, que yo nunca había visto algo así. Había un concierto dentro de la gasolinera. Era una gasolinera en un sitio totalmente rural donde se reunían la gente de la comunidad, la mayoría ancianos, y había un mini concierto con música country. Yo nunca había visto eso y entramos a esto y empezamos a ver y dónde, aquí es que nos vamos a quedar. Aquí, cuando nos dimos cuenta, estábamos a 3 horas de distancia porque habíamos puesto la dirección, pero pusimos el estado de Carolina del Norte en vez de poner el estado de Carolina del Sur. Y la ciudad, había una ciudad del mismo nombre en Carolina del Norte, entonces llegamos al sitio totalmente equivocado. Hermanos, en esa misma idea que les comunico con esta experiencia que pasamos el año pasado, donde íbamos en la dirección contraria, pensando que íbamos bien, en esa misma idea queremos meditar en la palabra de Dios con respecto a nuestra justificación, a la obra del Señor Jesucristo y la manera en que muchas personas, incluyendo nosotros como cristianos, en la manera en que vivimos, vamos en cierta dirección pensando que nuestra sinceridad y nuestras buenas intenciones son suficientes, pero muchas veces vamos en la dirección contraria. El día de hoy tengo un sermón que he titulado Una piedra de tropiezo para el de buenas intenciones. Y tengo 3 puntos específicos. Número 1, va a ser el final de este capítulo 9, una piedra de tropiezo y salvación. Punto número 2 va a ser una buena intención que no es suficiente. Y punto número 3 va a ser nuestra responsabilidad como creyentes delante de Dios. Comencemos. Primero con una piedra de tropiezo y salvación. Una piedra de tropiezo para incrédulos, pero una piedra de salvación para el que cree. Esto es lo que vemos en Romanos 9, en los versos 30 a 31 y el 32 y 33, pero vamos a comenzar con el 30. Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esa pregunta es similar a la que ya hemos escuchado de parte de Pablo. La escuchamos en el verso 14 de este mismo capítulo. ¿Qué diremos entonces?
Pero la intención del verso 14 es bastante diferente a la intención del verso 30, porque en el verso 14 estaba contestando un reproche, estaba contestando una pregunta acerca de si Dios era o no era injusto, y de manera inmediata él dijo: de ninguna manera. Él no es injusto, no hay injusticia en Dios. Pero aquí en este verso 30, Pablo se apresta a presentar una conclusión de los argumentos que él ha estado presentando en el capítulo 9. ¿Qué él ha estado presentando en el capítulo 9? ¿Qué diremos a esto? ¿A qué? ¿Qué él ha estado diciendo? Bueno, de primera instancia, en los primeros versos del capítulo 9, vimos como hay un tono de dolor y angustia de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque sus hermanos en la carne, Israel, han rechazado a Cristo, aunque han tenido todos los beneficios. Luego empieza a explicar que Dios no ha fallado, que su palabra no ha fallado, sino que existe un verdadero Israel y que existe un verdadero Israel y que no todos son descendientes de Israel. Y para probar esto, Pablo presenta varios ejemplos utilizando la misma escritura. Él va a la palabra, a los patriarcas, él va específicamente a Moisés y Faraón en el Éxodo, y él está demostrando de que Dios es soberano sobre la salvación, sobre a quien él da misericordia y a quien no da misericordia, y que él está llevando a cabo el propósito de la elección que él ha decretado desde el principio. Esto es lo que vimos en los versos 7 al 13 y del 14 al 18. El verso 18 específico dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. ¿Qué se refiere con esto? Que Dios es soberano en la salvación, en a quien le da la misericordia, y sobre el juicio. Tan es así que resalta otra pregunta para el verso 19 del capítulo 9. Entonces, si Dios es soberano, entonces ¿por qué Él nos culpa? Entonces es culpa de Él que nosotros no vengamos al Señor, ¿verdad? Y él dice no. Él cambia esa pregunta porque esa pregunta es más un reproche. Y él dice, vamos a poner los lugares en orden. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. ¿Cómo vamos a cuestionar lo que Dios ha decretado de esa forma? Dios ha escogido de antemano aquellos quienes serían los recipientes de su misericordia, y ha soportado la ira de los malvados. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Y va a manifestar su gloria salvando no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y para esto, él utiliza otro ejemplo del Antiguo Testamento, trayendo a dos profetas, a Oseas y a Isaías. Y trayendo a Oseas, él dice: Dios ha incluido a los gentiles, y usa a Isaías para decir: Dios ha excluido a Israel, salvo un remanente. ¿Qué diremos entonces? Ahí llegamos al verso 30. ¿Qué diremos entonces? Pablo dice que los gentiles que fueron incluidos, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Qué interesante. Los gentiles alcanzaron justicia sin buscarla. Déjame aclarar esto primero porque no quiero que se sobreentienda que cuando Pablo está diciendo aquí que los gentiles alcanzaron justicia, como que todos los gentiles ahora son justos delante de Dios. Más bien debiera decir, en vez de los gentiles, simplemente gentiles. Gentiles han alcanzado la justicia que es por fe. Entonces no solamente Israel, sino que gentiles han alcanzado esta justicia. Para abundar en esto, que es el tema que él va desarrollando, a final del capítulo 10, lo vamos a ver en la semana que viene, Pablo va a presentar la cita directa de esto de Isaías 65:1.
aquí aparece de manera indirecta y luego la usa de manera directa al final del capítulo 10, donde el profeta Isaías dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Este es el plan de Dios desde el principio. Esto demuestra una vez más la soberanía de Dios en la salvación y que Él da misericordia al que Él quiere. Verso 31 dice, de Romanos 9. Pero Israel, ya vimos lo que pasó con los gentiles, no la estaban buscando y alcanzaron justicia por fe. ¿Ok? Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Son los que no la estaban buscando, la encontraron. Y los que sí la estaban buscando, no la encontraron. Esto es extremadamente irónico, o pudiera decirse que es irónico, el hecho de que podemos ver la manera en que Pablo describe a Israel en el capítulo 9, versos 4 y 5, ¿se acuerdan? Se los leo. Dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Esos son los beneficios del pueblo de Israel. Mas sin embargo dice que no alcanzaron la justicia por la ley. El contraste es gentiles. ¿Se acuerdan la descripción que da de gentiles? Específicamente al principio de Romanos capítulo 1, versos 18 y 19, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, pero los que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Vemos un grupo religioso que trata de alcanzar justicia por la ley luego de haber recibido muchos beneficios de parte de Dios y no la alcanzaron. Pero vemos un grupo de gentiles, pecadores, que escucharon el evangelio de Jesucristo y dicen: yo creo que Él pagó mis pecados y que Él es el camino, la verdad y la vida, y alcanzaron justicia. Hermano, las personas religiosas muchas veces van a ser bien difíciles de nosotros presentarles el evangelio, porque ellos están persiguiendo cierta moralidad y están persiguiendo un camino que parece bien para el hombre, pero su fin es camino de muerte. Por lo general, las personas que tienen un pasado religioso o que tienen un pasado moralista tienden a tener una actitud engreída o altiva hacia las demás personas. Y el pensamiento que tienen es: yo me esfuerzo bastante, así que Dios me debe. Y cuando las cosas no me salen bien, tengo que reclamarle a Dios. El tipo de persona que pone su confianza en su propia capacidad de obediencia o de ser una persona moral, como lo estaba haciendo Israel, que perseguían justicia por la ley, son personas que eventualmente distorsionan el evangelio. Dos formas en que lo hacen. Los religiosos o se ofenden con el evangelio o lo reinterpretan. ¿De qué manera? Bueno, estas son las personas que se ofenden con el evangelio porque no pueden creer cuando decimos: esta persona es pecadora, esta persona hizo toda esta lista, pero si te arrepientes ahora mismo de tus pecados y pones tu confianza en el Salvador Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte y el pecado, pon tu confianza en Él, eres salvo hoy. Esta persona moralista y legalista va a decir: eso no hace sentido. Después que yo estoy haciendo toda esta lista de cosas, no, eso me ofende. Eso no puede ser el evangelio, eso es muy fácil. La linda, decimos. Después que hacen lo que le da la gana, ahora puede arrepentirse y ya el Señor lo va a salvar. Sí, es una falta de entendimiento de la gracia de Dios.
O de otra manera lo reinterpretan. Religiosos moralistas reinterpretan el Evangelio para que encaje con la idea que ellos tienen de que la justicia se obtiene por ellos mismos, por sus obras, eliminando y distorsionando el Evangelio. La salvación no es por fe y obras. La salvación no es por lo que Cristo hizo y ahora te toca a ti. La salvación es por lo que Cristo hizo, punto. Es por fe en lo que Cristo ha completado en la cruz del Calvario, en la resurrección al tercer día. Ahí es que está el ancla de nuestra salvación, no en que nosotros tengamos que añadirle a algo porque a Dios le faltó algo y nosotros tenemos que ponerle. No. Tenemos que preguntarnos, hermanos, y ser honestos con nuestro propio pecado. La realidad es que perseguimos la justicia de Dios ¿por fe? ¿O perseguimos la justicia de Dios por lo que hacemos? ¿Persigues la justicia de Dios con los ojos puestos en el Señor? ¿O persigues la justicia de Dios con los ojos puestos en tus tareas de la semana, en las preocupaciones que tienes, en lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? Hermanos, esto pasa con personas creyentes y no creyentes, pero pasa con creyentes, y quiero enfocarme en creyentes ahora. Porque muchas veces entendemos con más claridad de que somos salvos por fe solamente, pero se nos olvida de que de la misma forma en que somos salvos por fe, también somos santificados por fe. Nuestra santificación es por fe con los ojos puestos en el Señor. Si alguna vez, o si esta semana, yo sé que se hizo oración de confesión de pecados y recibimos esta aseguranza de salvación en Cristo Jesús, pero evaluemos cómo es que reaccionamos cuando nosotros pecamos. Cuando pecamos, ¿qué tratamos de hacer? ¿Tratar de hacerlo mejor al otro día? Porque si tu respuesta es que quiero hacerlo mejor el otro día, pequé, ahora me voy a leer el libro de Romanos 5 veces esta semana y voy a levantarme más temprano y voy a llegar temprano el miércoles. Sí, llegue temprano el miércoles y lea Romanos y ore, levántese temprano. Pero si ese es tú, ahí es que tú estás apuntando, estás yendo en la dirección incorrecta, perdón. No se trata de lo que tú haces. Cuando nosotros fallamos y cuando no fallamos, nosotros vivimos con nuestros ojos puestos en Cristo. ¿Cuán seguido eres recordado de la cruz? ¿Cuán seguido en tus días, en la semana, literalmente tú dices, déjame ir a la cruz y reflexionar en lo que Cristo hizo por mí? Déjame ver cuán grande es su salvación. Déjame reflexionar en cuán grande es mi pecado. Déjame reflexionar en cuán grande amor tuvo el Señor Dios que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Entonces nuestra salvación depende de Dios, nuestra santificación también. Dependamos del Señor. Vamos a ver de manera específica por qué Israel no alcanzó la justicia. Versos 32 y 33. Pablo hace la pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué la alcanzaron por fe los gentiles y no Israel por la ley? Y aquí está la contestación. Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. ¿Por qué tropezaron? Porque estaban confiando en ellos mismos para salvación. Ellos estaban utilizando la ley como si la ley les pudiera proveer la salvación, y ese no es la intención de la ley, ese no es el propósito de la ley. Tim Keller dice lo siguiente: debido a que creían que su propia justicia era el medio para acercarse a Dios, tropezaron con el concepto de que la justicia de Dios es un regalo que recibimos a través de Jesucristo. Esto es interesante, hermanos, que le demos pensamiento.
Porque Israel pretendía alcanzar la justicia delante de Dios o la salvación por medio de sus obras, no por fe. Tanto Israel como cualquier persona que trata de justificarse por ellos mismos está en cierta manera desechando el plan de salvación perfecto de Dios en su Hijo Jesucristo. Escuche esto. Es como si nosotros dijéramos, si nosotros vamos a poner nuestra esperanza en lo que yo puedo hacer, es como si al mismo tiempo dijéramos, yo sé que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Yo sé que Cristo vivió de manera perfecta. Yo sé que Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, sufrió el castigo que yo merecía, saldó la deuda delante de Dios para vencer al pecado y la muerte. Yo sé que Él resucitó al tercer día. Yo sé que Él fue ascendido a los cielos. Yo sé que Él está a la diestra del Padre e intercede por mí. Yo sé estas cosas. Yo sé que Él lo hizo para que yo pueda alcanzar la justicia delante del Padre. Pero aunque yo sé eso, gracias. Porque aunque yo sé que tú quieres salvarme, yo no necesito tu obra. Déjame hacer la mía. Parece como algo absurdo e ilógico. Pero es exactamente lo que hacemos cuando pretendemos ganar la salvación por nuestras obras. Estamos desechando la obra de Dios en Cristo Jesús y pretendiendo que la mía va a ser mejor que la de Él. Esto es, hermanos y hermanas, total orgullo y total arrogancia. Pretender que podemos salvarnos a nosotros mismos. John Stott lo explica de esta manera. Él dice, ¿y por qué la gente tropieza con la cruz? Porque ella socava nuestra autojustificación. Porque si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Vale decir, si pudiésemos obtener una posición de justicia delante de Dios por nuestra propia obediencia a su ley, la cruz resultaría sin sentido. Si pudiésemos salvarnos a nosotros mismos, ¿por qué se habría molestado Cristo en morir en la cruz? Su muerte habría resultado redundante. El hecho de que Cristo murió por nuestros pecados es prueba positiva de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero hacer esta humillante confesión es una ofensa intolerable para nuestro orgullo. De modo que en lugar de humillarnos, tropezamos con la piedra de tropiezo. Por eso es que Pablo dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto es sumamente interesante porque hasta aquí, en esta parte del capítulo 9, Pablo había puesto un énfasis bastante claro que se puede que se puede conectar en el hecho de que la salvación le pertenece al Señor. Dios es soberano sobre la salvación. También es soberano sobre el juicio. Pero aquí empieza a clarificar y empezar a dar razones específicas de ambas cosas que crean muchas veces confusión. ¿Y cuál es la razón de la salvación? La elección soberana de Dios. Dios da misericordia. Pero ¿cuál es la razón del juicio a los que se pierden? Su propio pecado. Esta relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre aparenta ser una contradicción. Pero escuche bien, la Biblia nunca dice, Dios es soberano, así que los hombres no son responsables. Tampoco dice, los hombres son responsables, por lo tanto, de ellos depende la salvación. Más bien la Biblia mantiene estas dos verdades juntas como una verdad que está unida y no se contradice la una a la otra. La completa soberanía de Dios sobre toda la historia y la completa responsabilidad del ser humano en su comportamiento.
El doctor Martin Lloyd Jones lo expresó de esta forma. Él dijo en Romanos 9, del 6 al 29, Pablo explica por qué alguien llega a ser salvo. Es por la elección soberana de Dios. En estos versículos del 30 al 33, Él nos está mostrando por qué alguien se pierde. Y la explicación para eso es su propia responsabilidad. Así que esto es lo que la Biblia enseña. Los que son salvos lo son por la elección, pero los que se pierden no se pierden porque no fueron elegidos. Nadie se salvaría si no fuera porque Dios en su soberanía los ha elegido, como hemos visto anteriormente en los versos 6 al 29. Lo único que salva es la acción redentora de Dios. Así que, ¿por qué alguien se pierde? ¿Porque no fue elegido? No. Lo que cuenta para los perdidos es su rechazo al Evangelio. Nosotros somos responsables de nuestro rechazo al Evangelio, pero no somos responsables de haber sido elegidos. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar entonces con el Evangelio? ¿Qué decisión vas a tomar con respecto a Cristo? Pablo ahora se apresta a decir, citando al profeta Isaías, que Cristo es una piedra de tropiezo para el incrédulo, pero es una piedra de salvación para el que cree. Y es tu decisión lo que vas a hacer con Cristo. Pablo cita a Isaías en el verso 33 y dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Qué tremendo. Y qué profundo e interesante al mismo tiempo, porque Pablo está haciendo algo que hay que explicarlo. Pablo está diciendo, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Pablo está citando a Isaías, pero está citando a Isaías en dos partes. Porque está utilizando a Isaías capítulo 8, verso 14, pero también está utilizando a Isaías capítulo 28, verso 16. Y en ambos textos se presenta la idea de un juicio y de una salvación. Y de una salvación por medio de un juicio. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto es exactamente lo que es Cristo y esto es lo que sucede con los judíos. ¿Ok? En la primera parte del verso donde dice aquí en Sión, he aquí pongo en Sión una piedra, hasta ahí está citando a Isaías 28. En esta parte, Pablo está hablando de una promesa de salvación dentro de un juicio que él está ejecutando. Creo que fue lo que leímos el día de hoy. Que el Señor va a traer destrucción a los gobernantes de Jerusalén y destruirá su convenio con la muerte y su falso refugio. Miren lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor. He aquí pongo por fundamento en Sión una piedra. Eso es lo que Pablo está usando. Una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Salvación gloriosa en un glorioso fundamento que es Cristo. Este verso 16 está encerrado en lo que es un decreto de juicio contra los gobernantes. Pero hay salvación. El verso 8, por otro lado, aparece la verdad central del verso 33 que aparece aquí. Verso 33, la parte del medio dice, de tropiezo y roca de escándalo. Isaías 14 dice, entonces Él vendrá a ser santuario. Amén. Eso suena como algo bueno. Él va a ser santuario, va a ser refugio. Él va a ser nuestro cuidador. Él va a ser donde podemos estar seguros. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén.
Verso 15, muchos tropezarán allí, caerán y serán quebrantados y serán enlazados y apresados. Hay juicio, pero hay salvación, y la salvación se lleva por medio del juicio. Esta piedra puesta por Dios como fundamento es al mismo tiempo lo que puede salvar y lo que va a juzgar. Salvación para el que cree, pero para el que lo rechaza, condenación y destrucción. D.A. Carson dice, Pablo cita Isaías 8:14 dentro de Isaías 28:16 para comunicarnos que esta salvación viene a través del juicio. Y esto es lo que él ha presentado en todo el tema de Romanos 9. Hermanos, Pablo implica con claridad que esta piedra es Cristo mismo. Va a dar más detalles en la próxima semana. Bueno, los próximos versos para nosotros la próxima semana. De que Cristo es esta piedra. Cristo es la piedra de Isaías 28:16 que trae esperanza a través del juicio. Cristo es esta piedra de Isaías 8:14 que trae destrucción y avergonzará al rebelde, pero también trae refugio a los que creen en Él. Cristo es la piedra mencionada por el salmista en el Salmo 18, que desecharon los edificadores y ha venido a ser piedra principal o piedra de ángulo. Cristo mismo dice ser que Él es esa piedra cuando Él dice la parábola de los labradores malvados en Mateo, Marcos y Lucas 20, 17 y 18. Jesús mismo está citando al salmista del Salmo 118 para decir que Él es esa piedra. Cristo mismo es nuestro fundamento como la iglesia. Esto es lo que Pablo enseñó en Efesios 2. Verso 19, él dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El apóstol Pablo hace uso de estos textos para indicar que Cristo es esa piedra angular. Cristo es la roca por la cual fundamentamos nuestras vidas, o Cristo es la roca con que tropezamos. ¿Estás confiando en tus obras? Te vas a tropezar con la piedra. ¿Estás confiando en Cristo por fe? Él es tu refugio eterno. Por tanto, te pregunto nuevamente, ¿qué decisión vas a tomar con respecto al Evangelio? ¿Qué decisión vas a tomar de manera precisa con Jesucristo? Porque si Jesucristo no es lo que dice aquí en la palabra, te vas a chocar con esa piedra. Y esa piedra trae destrucción eterna si te rebelas en contra de ella. ¿Qué es lo que vemos aquí al final del capítulo 9 y ahora al principio del capítulo 10? Que por fe los gentiles alcanzaron justicia porque creyeron en la roca, la piedra angular, y se convierte en su fundamento y su refugio. Pero Israel se aferró a la ley y a alcanzar justicia por ellos mismos. Y por eso tropezaron, se chocaron con la piedra. Hermanos, una buena intención no es suficiente. Y aquí paso al siguiente punto, Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Israel desconoce y rechaza la justicia de Dios, que es por fe en Cristo, pero está procurando establecer la suya propia. Mira lo que dice aquí, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree.
El versículo 1, Pablo presenta el deseo y oración de Pablo. Pablo presenta su propio deseo, y esto lo voy a comunicar en el último punto. Quiero pasar al verso 2. Dice que Pablo está testificando a favor de que tienen celos, celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Entonces estos judíos tenían buenas intenciones, eran sinceros, pero estaban bien equivocados. Estaban tratando de alcanzar la justicia por el camino incorrecto. Hay un solo camino, es Cristo, y ellos no quisieron ese camino, lo desecharon. Hay un ejemplo el día de ayer estaba viendo un video específico acerca de un jugador de fútbol que se llama Jim Marshall. ¿Alguien ha escuchado de Jim Marshall? Su nickname, su apodo es Jim Wrong Way Marshall. Jim, que va en la dirección contraria, Marshall. Él era un jugador de fútbol en los años 60, él jugó por 20 años y era uno de los mejores jugadores en su posición. Alcanzó muchas cosas en su carrera. Pero cuando usted busca en el internet Jim Marshall, lo que aparece de él no es toda su carrera y todo lo que él alcanzó y todas sus buenas intenciones. Lo que aparece es una jugada en la cual él se confundió y la bola estaba en el piso y la agarra, y en vez de ir en dirección de su propio lado, yo no sé mucho de fútbol, en vez de ir en dirección para él anotar puntos para su equipo, se fue en la dirección contraria y terminó anotando para el otro equipo. Y por eso le llaman Jim Wrong Way Marshall. Y es lo único que se conoce de él. Y mientras él va, usted lo puede ver en YouTube, mientras usted va a ver como el comentarista está diciendo, Jim, you're going the wrong way. Jim, you're going the wrong way. Jim, you're going the wrong way. Jim, estás en la dirección incorrecta. Jim, estás en la dirección incorrecta. Estás en la dirección incorrecta. Too late. Esto es exactamente lo que el religioso y aquella persona que desecha a Jesucristo está viviendo. Esta persona estaba confiada en que estaba haciendo lo correcto, en ir corriendo a toda prisa para ganar puntos, pero fue totalmente contrario a su equipo. Cuando nosotros tratamos de crear nuestra propia justicia, estamos yendo en la dirección incorrecta. No solamente en la dirección incorrecta, sino que estamos pisoteando la obra de Cristo misma. Hermanos, no se trata de ser sinceros. No se trata de tener una buena intención. Tú puedes tener una intención 100% sincera y 100% falsa y equivocada. Hermanos, Cristo es una piedra de tropiezo para el incrédulo, una piedra de salvación para el que cree. Los israelitas trataban con sinceridad ser justos delante de Dios, pero la ley no salva, ni sus obras tampoco, aunque crean lo contrario. Y se supone que vamos a decir la típica frase que decimos los puertorriqueños: ay bendito. ¿Han escuchado eso? Los puertorriqueños dicen: ay bendito. Es que Pablo no sabía. Ay bendito, es que los israelitas no sabían. Ay bendito, es que ellos tenían celo de Dios y que estaban ignorantes, bendito. ¿Se supone que le vamos a tomar pena a los israelitas? Vamos a ver, usted decida si le toma pena o no. Porque Pablo mismo entendía este celo de Dios. Pablo decía en Hechos 22:3, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Pablo entendía el celo que ellos tenían, porque él lo tuvo. Pero este celo que tienen de apariencia delante de Dios era una total rebeldía en contra de Dios. Miren cómo Pablo presenta lo que él hacía cuando él tenía este celo. Hechos 26, 9 al 11. Pablo decía: yo ciertamente había creído que debía haber
que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Este es un hombre lleno del celo de Dios que va a hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, dice Pablo. Mira, no solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ahí está el celo de Pablo. Pablo dice, yo conozco su celo, y ese celo es totalmente contrario en contra de Dios. Pablo reconoce lo que era por sus obras, y Pablo reconoce lo que ahora es por su misericordia. Primera de Timoteo, él dice, doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun siendo yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. La ignorancia de Pablo en su celo por Dios, contrario a Cristo y confiando en sus obras, era total rebeldía en contra de Dios. Hermanos, varios teólogos dicen que el celo por Dios sin el conocimiento de la justicia de Dios es mero fanatismo. John Stott lo dice de esta forma: la Escritura dice que el afán sin conocimiento no vale nada. La sinceridad no basta porque podemos estar sinceramente equivocados. La palabra adecuada para celo sin conocimiento, compromiso sin reflexión o entusiasmo sin entendimiento es fanatismo. Y el fanatismo es un estado de ánimo horrible y peligroso, como lo indica Proverbios 19:2. Entonces, esta ignorancia de los judíos era una ignorancia para decir ay bendito, o era una ignorancia en la cual es una rebeldía activa de parte de Dios. Veamos el verso 10:3, Romanos 10:3. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Qué pasó ahí? Activamente, la razón por la cual los gentiles alcanzan la justicia por fe, pero los israelitas no la alcanzaron, es porque ellos son responsables de haber rechazado el evangelio de Jesucristo. Dice, desconociendo la justicia de Dios, buscaban establecer la suya propia y no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Porque la ignoraban? No, porque querían establecer la suya propia. Hermanos, la justicia de Dios no la podemos alcanzar por nosotros mismos. La justicia de Dios únicamente la podemos alcanzar en la obra redentora de Cristo Jesús. Como dijo un predicador, la bendición de la justicia de Dios es que Dios es nuestra justicia. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿estaban ellos desconociendo la justicia e ignorantes a todo esto y por eso se les va a dar un pase? No necesariamente. No se sometieron a la justicia de Dios. Y esto no solamente aplica a los judíos. Esto aplica al día de hoy. Cuando nosotros somos confrontados por la palabra de Dios, mas sin embargo, queremos permanecer en las formas de nosotros hacerlo, aun cuando la palabra nos dice lo contrario. Hermanos, cuando nosotros establecemos muchas cosas aquí en la iglesia, las tratamos de establecer por la palabra de Dios. El nosotros congregarnos no es una idea que se nos ocurrió a los pastores. Es algo que es idea de Dios para que crezcamos y estemos juntos y velemos los unos por los otros.
para que sigamos conociendo y dependiendo de aquel que por medio de Él podemos ser justificados. Hermanos, no confiemos en nuestras propias obras. Nuestras propias obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Lo que sí estamos llamados a hacer es confiar en la obra redentora de Cristo cada día. Mañana, mientras te levantes para ir al trabajo, ve a la cruz primero. Ve a la cruz. Sé recordado de lo que Cristo ha completado por ti. Sé recordado de tu pecado. Sé recordado de la magnitud de su amor, de Él venir a salvarte, a rescatarte y a darte vida. Confiemos en que cuando tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, estamos en esa roca y ese fundamento. De lo contrario, seremos destruidos por esa roca. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Los judíos estaban en el camino de la ley, y ese camino de la ley tenía como propósito mostrarles el pecado para que en ese momento pudieran decir Cristo. Pero los judíos permanecieron en el camino de la ley, ignorando que Cristo es la roca que estaba de frente. Y ellos fueron a 100 millas por hora y se chocaron, se tropezaron con la roca. Los gentiles vieron a Cristo por fe y la roca es su refugio. Los judíos vieron a Cristo como el camino, pero permanecieron en su propio camino y se chocaron con la roca. Esto es lo que está diciendo Pablo al final del capítulo 4. El fin de la ley, la meta de la ley, el objetivo de la ley es Cristo para el que cree. Pablo lo entendió. Filipenses 3 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Escuche esto: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo lidiamos con los orgullosos y arrogantes que pretenden justificarse por ellos mismos, por sus propias obras, y que se rebelan contra Dios? ¿Cómo bregamos con esos arrogantes y orgullosos? Pablo nos lo había dicho y ahora quiero terminar con eso en el verso 1. Pablo dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es su salvación. ¿Cómo bregamos con esos arrogantes? Entendiendo que nosotros éramos esos arrogantes. Que nosotros éramos los que tratábamos de salvarnos a nosotros mismos. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y a Dios le plació salvarnos a nosotros. Él derramó misericordia sobre nosotros. ¿Y qué es lo que Él nos manda a nosotros a hacer ahora? Nuestra responsabilidad: que nuestro corazón arda por los perdidos, que compartamos el Evangelio de Jesucristo, porque ese es el camino, la verdad y la vida. Que oremos por ellos, porque la salvación depende de Dios. Pero que compartamos el Evangelio, porque depende de nosotros la decisión de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Hermanos, que el deseo de nuestro corazón y que el deseo de nuestra oración sea la salvación de los perdidos. Todos nosotros tenemos seres queridos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos que están perdidos, que si mueren hoy van al infierno. Tenemos que orar por ellos y tenemos que compartirles el Evangelio. Este Evangelio es el mensaje que Pablo predicaba y es lo que vamos a predicar la semana que viene. Por eso predicamos a Cristo,
Por eso Pablo decía, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Reflexiona en esto. ¿Qué decisión vas a tomar con la manera en que estás orando? ¿Y qué decisión vas a tomar con respecto a la manera en que estás compartiendo a Cristo? Y a la manera en que estás conociendo a Cristo para poder predicarlo. Y en la manera en que estás amando a los perdidos. C.S. Lewis decía, yo tengo 2 listas de oración. Una lista de oración son una lista de los perdidos que estoy orando para que Dios los salve. Y la otra lista de oración son por los salvados, que le doy gracias a Dios por haberlos salvado. Me gozo cuando veo un nombre saltar de esta lista a esta lista. Hermanos, que nosotros estemos orando, reconociendo nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado, pero descansando que Él es soberano sobre todas las cosas. Este es nuestro deber como iglesia. Pongámonos de pie.